Rentas carísimas, desalojos anunciados de edificios completos, personas que están pagando por una semana en la Condesa más de 30,000 pesos mexicanos. Esas son las últimas noticias que hemos visto estos días. Bienvenidos a un nuevo video de Día MSC. Mi nombre es Ernesto Rizo y me acompaña mi querido amigo y colega José Luis Aguado. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte y sobre todo crítico, dramático, triste, agobiante y a lo mejor más que preocupante, como raro, ¿no? Esto que estamos viendo. Porque lo más interesante de esto es quién y a quién le está pasando, ¿no? ¿Por qué y derivado de qué? Y es algo que tal vez en México no lo esperábamos, Ernesto. Exactamente, como ya imaginarán, hoy vamos a hablar del tema de la gentrificación que está sucediendo específicamente en la Ciudad de México, que no es un fenómeno exclusivo de la Ciudad de México, ni mucho menos de este país, y lo vamos a relacionar con la temática migratoria que siempre platicamos en este canal. Como ustedes bien saben, somos abogados migratorios, entonces no podemos ser ajenos a este tipo de fenómenos. Bromeamos fuera de cámaras que muy probablemente nosotros somos los culpables de que esto esté sucediendo. No lo vería así y de hecho quiero que en este programa reflexionemos hacia lo positivo, hacia lo negativo, porque creo que no podemos tener una respuesta única ni una solución tajante, no por lo menos ahorita. Creo que hay que ir revisando varios aspectos, ¿no, José Luis? Y hay que decirlo textual como lo comentas, Ernesto. O sea, de alguna manera hay que entender que los fenómenos son ajenos incluso a las necesidades de la gente, porque es un fenómeno que es una respuesta precisamente a otro fenómeno que están viviendo en otro país. O sea, el hecho de que una persona tenga que viajar, pues siempre lo hemos hablado, ¿no? Creo que hay poca teorización sobre los fenómenos migratorios, pero es importante hablar sobre ellos. Y esta gentrificación, entre comillas, porque podemos llamarle gentrificación porque sabemos que es algo que paulatinamente se va transformando, que no sabemos cómo va a terminar, porque es el inicio de fenómeno. Y estamos viendo lo que se está afectando de manera pues radical. El problema es cómo se controla, qué se está haciendo, qué está pasando, y pues esas son las historias, ¿no, Ernesto? Correcto. Vamos a ir viendo algunas noticias. Me gustaría que revisaran junto con nosotros esta primera noticia que creo que ha sido muy, muy sonada, muy polémica, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Sheinbaum, niega que hay un convenio con Airbnb. Bueno, todo este fenómeno viene, creo que son muchos factores lo que impactan este fenómeno, pero hay muchas personas que opinan que hay un convenio entre esta empresa que, si ustedes recordarán, o para aquellos que no sepan, pues de lo que se encarga es de dar alojamientos temporales a las personas que quieren un alojamiento prácticamente en todo el mundo, ¿no? Funciona en muchos países y funciona a través de una app, lo cual la hace muy sencilla. Si ustedes nunca la han usado, pueden descargarla y pueden probar, porque uno simplemente la descarga, busca una ubicación y le genera una cartera de alojamientos y uno la puede incluso reservar en muchas ocasiones, incluso sin pagar todavía, ¿no? El pago ya se hace una vez que se confirma que tú estás en el domicilio o horas previas a tu llegada. Bueno, supuestamente hay un convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y entre Airbnb para generar, pues, mayor apertura a esta empresa, a esta aplicación. Las semanas pasadas, pues, la jefa de gobierno niega que haya un convenio, pero la noticia ha sido muy sonada. Ha habido muchas críticas al respecto. eh, y más allá de saber a ciencia cierta si esto es real o no, es cierto, lo vamos a ver en otra noticia. La primera, pues la estamos viendo desde noticiasenlamira.com, la segunda desde El Economista. Ha venido a traer, no sabemos si esto en específico o ya toda una serie de fenómenos, el encarecimiento del alquiler y desalojos habitacionales, que es el efecto de la gentrificación sin normativa al respecto, dicen algunos, José Luis. Voy a situar aún más el contexto de lo que nos cuenta Ernesto porque es bien importante. A ver, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Porque muchas personas podrán decir, ¿qué está pasando?
En los últimos meses, si las personas van siguiendo precisamente redes sociales, ha habido como esta parte de que dicen, extranjeros inundan la Ciudad de México, porque así son de dramáticos los espectaculares, o una gran migración de estadounidenses a la Ciudad de México. ¿Es una realidad? Sí. ¿Menús en inglés en toda la Ciudad de México? Sí. ¿Que México ya es una ciudad de primer mundo? Lo platicábamos incluso atrás de cámaras, yo creo que sí. ¿Ok? La Ciudad de México yo creo que es una de las más grandes, de las más bonitas de todo el mundo y hay que ser bien honestos, una de las más económicas. ¿Y qué pasa? Estamos teniendo una crisis económica fortísima en los Estados Unidos, porque sí hay crisis. Afortunadamente México parece que está logrando cierta estabilidad de alguna forma, pero en California, vamos a hablar de algo muy sencillo, en California las personas están pagando por un piso de lo que pagas en México el doble. Y entonces estas personas están viajando a Ciudad de México porque el dinero aquí rinde más. Es así de simple. Pero la palabrita mágica que habría que darle y mandarle un saludazo al licenciado Abraham, que siempre nos apoya. Yo creo que ese término en México hasta que DMSC no lo ocupó, no se ocupaba mucho, ¿no, Ernesto? Pero ese punto es que hoy existen los nómadas digitales. ¿Qué es un nómada digital? Vamos a simplificarlo. Es aquella persona que no necesita estar en una oficina para trabajar, que es la realidad de muchas personas en California. Entonces, estas personas en California están viajando a México a quedarse a vivir aquí, están trabajando desde México, están gastando su dinero en México, pero ahí es donde viene el problema. Son extranjeros. Y lamentablemente, la situación de que sean extranjeros, pues da la apertura a que pues simplemente llegas como extranjero, pero como no hay una regulación, porque no la hay, eso es una realidad que le convendría muchísimo al Instituto Nacional de Migración poder poner ahí un margen y decir, aquí se tiene que hacer de esta manera, o los permisos se consiguen de esta manera, o por lo menos que cuenten con una residencia, porque la mayoría de ellos son turistas que vienen por 6 meses, a los 6 meses salen de México y vuelven a entrar, y pues como lo dice la ley de migración, esto no es turismo, esto es una actividad que ya tiene que ver con vivir en México y estarían obligados a tener una residencia. Pero regresando al problema, ¿qué genera la gentrificación? Pues simplemente como son extranjeros, llegan a México, tienen más capacidad económica, todo sube. Restaurantes, alojamientos, y ahí es donde viene el tema. Hacen a un lado a la población que ya pertenecía precisamente al lugar. O bueno, más bien, ¿tú qué opinarías al respecto, Ernesto? Como decía, creo que no podemos tener una respuesta definitiva, ni mucho menos radical, porque vivimos en un mundo de blanco y negro muchas veces, sobre todo en las redes sociales. O estás a favor o estás en contra necesariamente, y creo que esto es un fenómeno complejo, ¿no? Hay una crisis económica importante, hay gente que en esta crisis está buscando migrar para que las condiciones de su vida sigan siendo dignas. Entonces, es un hecho que muchos extranjeros están viniendo a México por esa razón, aunque también lo es que están viniendo a México por necesidad. Hay mucha gente que no simplemente viene a México porque su moneda va a valer más acá, no, porque tengamos en cuenta que hay mucho más de procesos de refugio, de solicitud de asilo, etcétera. Entonces, eso es innegable. Es bueno, es bueno y es positivo en muchos sentidos, aunque tiene algunas desventajas. Es un hecho que las rentas han subido, ¿no? Yo creo que quien nos está viendo conoce a Luisito Comunica, pueden ir a ver uno de sus últimos videos en donde él explica su experiencia propia como mexicano viviendo en la Condesa. Dice en el video que pagó 30,000 pesos por una semana en la Condesa, por una semana en un departamento chiquitito. Eso es impensable, por decirlo menos, para muchas familias en México. Digo, una renta que se escapa de los 15,000 pesos ya es muy alta, ¿no? Arriba de los 10, yo creo que poco porcentaje en la población mexicana. Entonces, sí son rentas caras. ¿Beneficia a Airbnb? Sí. ¿Beneficia a quienes están rentando? Desde luego que sí, porque están teniendo muy buenas ganancias. ¿Afecta a la gente que está viviendo en esas colonias? También. Otro punto que está sucediendo, pues es que probablemente no solo depende de una empresa, ni hay un solo culpable, porque la inflación, la crisis económica, pues no hay un solo culpable en ese sentido. Entonces, tal vez este video nos puede servir para generar algunas ideas de qué sí se debería hacer o qué por lo menos
son aquellas cosas que nosotros desde lo migratorio opinamos que se deberían hacer. Me gustaría comentar el primer punto, José Luis, ¿no? Que es el tema de la regularización de muchos extranjeros en México, que no es es una invitación probablemente por parte nuestra, son invitaciones de parte del gobierno, pero es además una obligación, porque si tú estás llegando a un país el cual no es tu país y te piensas quedar más tiempo del que estás mencionando, piensas trabajar, quieres invertir, quieres ver si generas ingresos, ahí ya estás entrando al terreno económico de ese país y por lo tanto tendrías que cumplir con obligaciones, ¿no? Es que es muy simple, Ernesto. Mira, si nosotros vemos las cosas conforme a derecho, que esa es la obligación de todos los abogados que vemos en materia migratoria, yo creo que dentro del sector siempre tendemos a normalizar o siempre hay como esta actitud, y lo voy a decir textual como es, ¿no? De consentir ciertos actos. Pero si nosotros nos vamos a las normas como textual están en la ley, es visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. ¿Qué nos dice la ley que es una actividad remunerada? Toda actividad remunerada es aquella que tiene que ver con el comercio. Aquella actividad que tiene que ver Exactamente. con el comercio inevitablemente requiere de una factura, de un recibo, de un contrarrecibo y eso requiere formar parte de la hacienda mexicana y que se participe y para eso necesitas un RFC, para eso necesitas un CURP, para poder tener un CURP necesitas una residencia. Y otro punto muy importante, y es que cuando el extranjero entra con un formato migratorio múltiple, que es lo que les acredita su calidad migratoria, seamos muy francos, esa actividad tiene un fin, que es venir, vengo a hacer un negocio, es vengo a visitar una compañía para hacer A, B, C y D, y listo. O sea, la estadía en sí de máximo 6 meses se entiende como un medio de facilitación para poder conocer el país. Pero si estamos hablando de un sujeto, un extranjero, que llega a México y dice, a ver, yo vengo a instalarme, vengo a rentar un departamento, vengo a vivir aquí, a comer aquí, a desayunar aquí, a tener ya un número de celular, a pagar internet, estás formando parte de la economía de México. Es tu obligación. ¿Por qué? Porque vamos a hacer con franqueza, o sea, incluso la ley lo tiene manejado así. Estás realizando una actividad no autorizada por el Instituto Nacional de Migración. Exactamente. Y bajo esa perspectiva estás obligado a regularizarte. ¿Cuál es el tema? Vamos a verlo, inevitablemente vamos a verlo, porque sabemos que existe esta parte dentro de la ley que la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento. El Instituto Nacional de Migración, para quien no lo sepa, quien tenga a su amiguito estadounidense, francés, italiano, peruano, porque hay de todo el mundo, ¿eh? No nada más son estadounidenses. Están llegando gente de Colombia, está llegando gente de Suiza, de Claro. Australia, que se están ubicando aquí. Gente de Turquía, gente de todo el mundo, que está teniendo precisamente esta parte. Y es su obligación regularizarse. Aquí la pregunta es, ¿qué trámite es el que les toca? ¿Qué proceso es el que les toca? Siempre debe haber un análisis, pero no sé si nos puedes contar más al respecto, Ernesto. Desde luego, entonces la invitación para mucha gente que nos escucha, que desde luego son personas de nacionalidad extranjera, sería que sí busquen regularizarse, porque nos llegan muchas consultas regularmente de gente diciendo, oye, estoy como turista, se me va a vencer mi forma migratoria en enero. Tengo pensado salir aquí a Guatemala y regresar para tener otros 6 meses. Bueno, la respuesta que yo suelo dar, me imagino que tú también, José Luis, que eres quien más recibe este tipo de consultas, es, oye, regularízate. No tiene ningún caso que estés saliendo y entrando y saliendo y entrando, porque en el intento 4, el agente migratorio muy bien te puede decir, oye, oiga, ya no, ¿de qué se trata? Usted nada más está viniendo y saliendo y siempre dice lo mismo, que viene por cierto tiempo, pero se nos queda más de 6 meses o se nos queda los 6 meses y solo sale un día y regresa. Usted lo que quiere es residir en México. Tenemos que ser acordes los ciudadanos en lo que estamos pidiendo para poder, lo que estamos exigiendo, pero saber que todas nuestras exigencias conllevan el cumplimiento de obligaciones. No solo se trata de que respeten mis derechos como migrantes, sí, siempre y cuando tú también cumplas con la normatividad migratoria vigente y se vale regularizarse. Entonces, en el sentido más puro de la palabra derechos, lo mejor es siempre buscar una regularización. Recuerden que hay muchas formas de hacerlo y recuerden además que cuando hablamos de nómadas digitales, Día MSC pues ya tiene
una larga lista de videos en donde se habla de los nómadas digitales, de la gente que invierte, de la gente que se dedica a trabajar a distancia. Hay muchos perfiles de este tipo, pero sí es importante buscar regularizarse. Me gustaría tocar un segundo punto, que es el tema del RFC. Yo hace unos días veía un hilo, de estos famosos hilos de en Twitter, Los que no me gustó. poderosos hilos de Twitter. Sí, que no me gustó cómo estaba redactado, ni el sentido que le quería dar esta chica. No voy a mencionar su nombre porque ni me acuerdo, pero aunque me acordaran, pues creo que no se vale, porque no se trata de generar aquí mucho menos división y no ponernos a fuerza de un lado o del otro. Eso creo que nos afecta mucho en los tiempos modernos. Hay que buscar el equilibrio y no vivir en un mundo de blancos y negros, ¿no? Pero en el hilo explicaba, era más un reclamo y tenía cierto sesgo xenófobo, ¿no? Como de fuera los extranjeros, solo están viniendo a México a molestarnos, a generar caos, a ocasionar cosas que no deben pasar porque no pagan impuestos. Y esos impuestos los estamos pagando nosotros, los estamos manteniendo. Tiene muchas aristas, ¿no, José Luis? No sería así, pero creo que por lo menos el tema del RFC y el hecho de que un extranjero cumpla con las obligaciones fiscales, por una parte es una obligación, pero por otra parte, y tú lo comentabas antes de iniciar, les da seguridad en la celebración de contratos, ¿no? Porque Es recuerdas correcto. el caso que tuvimos hace unas semanas de un extranjero al que le mandaron un contrato, como decimos en derecho, leonino, pero con unas garrotas, Enorme, o sea, por favor. perdón, pero es una realidad. A ver, todos tenemos que entender una cosa y yo creo que habría que, uno, descartar cualquier comentario xenófobo. Vivimos en el siglo Claro. XXI y en el siglo XXI el mundo es el mundo más abierto que quieras. O sea, hoy te metes a una sala de chat y cualquiera que me diga lo contrario, hoy estás en Twitter, hoy estás en Facebook, esa cosa es el mundo. O Sí, sea, estás sí, en sí, sí, Netflix y estás en el mundo. Entonces, y puedes ver cine francés, italiano, hindú, de todos lados. Y yo exacto. creo que bajo esa perspectiva tenemos que comenzar a entender que el mundo, la globalización, no va a parar mañana, a menos que de repente cambiemos de ideología y nos volvamos unas personas, pues con otra ideología, pues no le voy a llamar ni conservadora ni liberal, porque francamente en este momento Muchas no, ni siquiera, etiquetas, ni siquiera sé cómo lo puedo hablar. O sea, el mundo ya claro. se globalizó. Y yo lo digo textual porque vivimos de la globalización. Y en ese punto hay que entender una cosa. Toda persona que compra una Coca-Cola paga impuestos. Toda Ujú, persona que se sube al metro, que utiliza Airbnb, que es precisamente quisiera darle la apertura para hablar sobre este tema a la tercera noticia que tenemos, que, exactamente. que es de Forbes, que la Sectur va por la regularización de servicios de alojamiento como Airbnb. A ver, Y ojo que yo escogí esta noticia, pero si ustedes ven la fecha, es de 2019, si no más mal me equivoco. Esto ya se había previsto que iba a suceder. es correcto. Y yo creo que va bien ad hoc al punto común de saber qué es lo que está pasando en el país. O sea, México per se es un lugar turístico. Y quien no lo sepa, mucho de los ingresos del país vienen del turismo. Por lo tanto, jamás podrías tomar ni siquiera como argumento el tema de no y pagan. Claro que pagan impuestos cuando se suben al avión, pagan impuestos con el tipo del taxi, pagan impuestos cuando compran en el Oxxo, pagan impuestos en todos lados. No podemos llegar a ese punto, pero es un hecho que Airbnb ya entró en un proceso de regularización, ya paga impuestos. Nosotros somos de los primeros países que tuvieron reforma en materia de APIs, en materia de empresas digitales. Incluso hubo una reforma de carácter constitucional Exactamente. para que participaran. Y bien, o sea, si tomamos eso en cuenta, es normal. ¿Y cómo se va a ir normalizando? En la medida en la que el mundo vaya entendiendo cómo funciona. Pero eso sí, eso no significa, como platicamos, que no estés obligado a regularizarte. Porque México en ese punto creo que es un dedo que no debe de quitar del renglón de, ok, vienes, haces derrama económica, pero eso no significa que no sigas las reglas, ¿no? Y este tema se prestaría que nos fuéramos a 3 horas de debate, pero nos invitan a que no alarguemos tanto estos videos para hacerlos cápsulas funcionales de información que ustedes pueden tomar para considerar qué decisión ejecutar. Pero podríamos hablar de que las empresas, las apps,
todas estas cosas que ahorita no están del todo reguladas, no siempre es lo más conveniente, o de hecho no es conveniente que estén por encima ni del Estado ni de la sociedad. Es decir, también es que se requiere una regulación sobre el funcionamiento de Airbnb o de otras aplicaciones que presten alojamientos, porque hay hoteles y estos hoteles de alguna manera están cumpliendo con normativas que muy probablemente en Airbnb no, porque como es una app y no está regulada, pues puedo yo empezar a cobrar 80,000 pesos por un departamento chiquito en una zona gentrificada. ¿Se vale? Creo que no se vale tanto, ¿no? Porque pues hay que considerar el nivel socioeconómico de la sociedad en la que nos estamos moviendo. Digo, le conviene a unos, pero el Estado está justamente para buscar que haya equilibrio, ¿no, José Luis? Entonces nosotros tampoco como abogados podemos ser omisos en este tema y decir, no, pues adelante, todo está perfecto y que sigan viniendo extranjeros a México. No, que sigan viniendo extranjeros a México, pero siempre y cuando cumplan con la normativa migratoria y que también cumplan con la normativa de otras materias en terreno fiscal, en terreno civil, en terreno mercantil, porque ese es el ejemplo más claro. Se ven contratos que se celebran pues sin respetar mucho la legislación sobre arrendamiento y que quedan muchas cosas en el aire. Entonces creo que vale la pena y valía la pena platicar de este tema y seguir platicando de este tema, conversarlo. ¿Algo que quieras agregar, José Luis, antes de irnos? Pues antes de irnos, nada más voy a dejar claro que ya pasó, ya hubo en el pasado un tema, no sé si lo recuerdes. Por eso, todos aquellos que alguna vez hemos tocado o pasado por algún juzgado, sabemos que en la Ciudad de México incluso hay un edificio que todo el mundo les llamamos los de arrendamiento. O sea, Ujú. ya hubo una crisis de Ya, arrendamiento en México y fue una crisis fuerte y fue derivada precisamente de una crisis económica. La invitación es franca, o sea, para todos los extranjeros, regularizarse no es difícil y menos si contactas a un equipo de abogados como DIAMSS, porque carrera larga, como bien decía el licenciado Ernesto Ay, creo que somos los que estamos como punteros para poder hacer esto. Y la invitación literal también a las autoridades mexicanas para que pues entendamos, o sea, si se regulariza, pues también representa un negocio para el país y claro, representa una derrama económica. El hecho de que un extranjero venga, se renueve, sabes cuántos hay, sabes en dónde están y no se comienza a convertir esto en algo que de repente, uff, nos salimos de control esta mañana, ¿no? Creo que es un momento muy importante, muy crítico para la situación económica mundial, pero una oportunidad y una gran oportunidad para la situación económica en México. Me quedaría yo hasta allí, creo que podríamos ocupar incluso el tema e invitarlos a ver un live de Instagram y hacerlo un poquito más abierto, ¿no? adelante, dejen sus comentarios, díganos qué opinan, síganos en todas nuestras redes sociales, no se pierdan estas transmisiones, denle me gusta a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Mi nombre es Ernesto Rizo, Tu José Luis servidor, José Carbón. Luis Guado. Ha sido un placer, José Luis, como siempre. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos con el eslogan internacionalizado a la una, dos, tres. Nadie Nadie es es ilegal en ilegal en este este mundo. mundo. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho.